Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 7. Nuestro equipo está conformado por María de la Luz Hernández Hilerio, Víctor Omar Medrano Rodríguez, Alejandra Lizeth Gaitán Martínez. En esta ocasión nosotros les hablaremos de las adaptaciones fisiológicas de las plantas en respuesta a factores de estrés. Los tres factores a tratar son la radiación UV, déficit hidrológico y condiciones a baja temperatura. A continuación les daremos una breve introducción en la cual les hablaremos acerca del trabajo y posteriormente se hablará de todo el proyecto. Se hablará sobre los efectos de adaptaciones fisiológicas en las plantas bajo condiciones de estrés, ya que constantemente el medio ambiente cambia. Estas condiciones pueden ser favorables o perjudiciales para la planta, dependerá de su flexibilidad adaptativa para que ésta sobreviva. Las plantas desarrollan dos tipos de mecanismos de respuesta bajo estrés. Pueden contrarrestar o resistir. Las que resisten se adaptan a condiciones adversas. En cambio, las plantas que contrarrestan son las que desarrollan funciones o estructuras que ayudan a protegerse en condiciones de estrés. Cuando una planta se encuentra en un ambiente favorable, puede crecer y desarrollarse adecuadamente, pero en cambio, en lo que conocemos como estrés, hay una desviación significativa de las condiciones óptimas para la vida. Estas perturbaciones en el ambiente ocasionan cambios en todos los niveles funcionales de los organismos, que es lo que vamos a ver a continuación. La radiación solar es uno de los principales factores ambientales que afecta la vida en nuestro planeta. Esta radiación controla el funcionamiento de los ecosistemas terrestres y acuáticos, tanto a través del control de procesos fotobiológicos, fotosíntesis, fotoperiodo o fototropismo. La radiación que llega a la Tierra abarca una amplia gama del espectro electromagnético y aproximadamente el 40% de ella es la que conocemos como la luz o radiación visible. Las longitudes de onda que van de 400 a los 600 nanómetros, rango que abarca los colores violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo, y que por ser usados por los vegetales en el proceso de fotosíntesis también se denomina radiación fotosintéticamente activa. Para que la radiación UV sea interceptada y produzca alteraciones en la fisiología de la planta, debe penetrar en la hoja y ser absorbida por los cromóforos o moléculas susceptibles al efecto dañino de esta radiación. Por lo tanto, los cambios morfológicos y anatómicos que son inducidos por radiación UV pueden llegar a ser determinantes en las respuestas de las distintas especies vegetales sometidas a un aumento de este tipo de radiación. Así, frente a un aumento de la radiación UV, muchos de los cambios observados, tanto en plantas monocotiledóneas como en dicotiledóneas, son principalmente atribuidos a la orientación de las hojas que tiene cada uno de estos grupos de plantas, lo que finalmente influirá en la capacidad de interceptar este tipo de radiación. Las especies monocotiledóneas que presentan hojas delgadas con orientación vertical interceptan menos la radiación UV que las dicotiledóneas por presentar estas hojas anchas y de orientación más bien horizontal. Por lo tanto, son más susceptibles al daño. Y las plantas monocotiledóneas parecen ser generalmente más tolerantes a niveles elevados de radiación UV. Como consecuencia de la reducción del contenido hídrico de la planta, ésta experimenta cambios en su fisiología. El estrés hídrico afecta a la mayor parte de sus funciones vitales, de forma que no hay prácticamente ningún proceso fisiológico que no esté afectado por el déficit hidrológico. Hay un conjunto de efectos que se pueden observar inmediatamente, cuando el déficit hídrico todavía no es severo. Estos efectos inmediatos son la pérdida de turgencia celular, la reducción de la tasa de expansión celular, la disminución de la síntesis de pared celular
y la reducción de síntesis de proteínas. Cuando el déficit hídrico es muy pronunciado, se produce cavitación de los elementos de xilema, la caída de la hoja, acumulación de sólidos orgánicos y la marchitez de la planta, entre otros efectos. Los cambios fisiológicos más significativos son la reducción del crecimiento, que este efecto aparece mucho antes que los promedios antes de los mecanismos bioquímicos, fisiológicos y genéticos. La disminución del crecimiento se debe a una pérdida de turgencia, un proceso físico. A medida que va disminuyendo el contenido hídrico de la planta, lo hace también el de las propias células, de modo que disminuye el volumen celular y la turgencia de la célula. La pared celular se vuelve inflexible, limitando así el crecimiento y el desarrollo. Otra de las consecuencias de la pérdida de agua es el cierre de los estomas de las hojas. Esta respuesta está desencadenada por el ácido abscísico, una hormona vegetal que se produce principalmente en los tejidos vasculares. Cuando el tejido vascular deja de recibir agua de las raíces, activa el ácido abscísico de su citoplasma, que viajará hasta las hojas estimulando el cierre estomático. El freno en la actividad fotosintética es otra de las reacciones fisiológicas ante la pérdida del contenido hídrico. Este alto es debido al cierre de los estomas. El intercambio gaseoso de las hojas disminuye y la captación de CO2 se ve imposibilitada. Al detenerse la fotosíntesis, la planta deja de generar energía, la producción de azúcares queda en pausa y como consecuencia la planta detiene su metabolismo. La temperatura de las plantas depende de las condiciones ambientales, puesto que no poseen un mecanismo termorregulador. La temperatura influye determinantemente para que se presenten y manifiesten adecuadamente procesos como división celular, fotosíntesis, respiración, acumulación de azúcares, absorción de nutrientes, entre muchos más. Las bajas temperaturas afectan los procesos fisiológicos, disminuyendo la velocidad de las reacciones enzimáticas. Una disminución de pocos grados produce un cambio significativo en la tasa de crecimiento. Los efectos de la temperatura sobre cada uno de los procesos determinan su efecto global sobre el crecimiento de la planta. En general, las bajas temperaturas reducen todas las etapas del ciclo de vida de las plantas. Sin embargo, hay determinadas etapas que necesitan temperaturas bajas para que ocurran, como inducción e incremento de la floración, germinación, inducción y término de la dormancia en semillas y yemas, formación de tubérculos de papa, bulbos y cormos. Se admiten como bajas temperaturas aquellas inferiores a las que permiten el desarrollo normal de la planta, para cada especie y en cada etapa de desarrollo. A medida que las temperaturas descienden de los valores normales, se producen una serie de alteraciones, como el debilitamiento de la actividad funcional, desplazamiento de los equilibrios biológicos, muerte celular y destrucción de tejidos y órganos vegetales. La causa principal del daño por frío es la pérdida por propiedades de las membranas derivada de cambios en la fluidez de las mismas. La doble capa lipídica es una estructura cuya fluidez depende de la temperatura y de su composición. Los lípidos son un componente muy importante de las membranas celulares. Estos están formados por un esqueleto de glicerina y dos cadenas de ácidos grasos esterificados al esqueleto de la glicerina. Estos ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. A una misma temperatura de ambiente, los ácidos grasos son más fluidos que los saturados. Entonces la fluidez de las biomembranas depende de la relación ácidos grasos saturados, ácidos grasos insaturados. Esto hace que la composición lipídica de una membrana dependa hasta cierto punto de la temperatura de crecimiento de la planta. El grado de fluidez de una membrana es fundamental para el funcionamiento apropiado de los sistemas enzimáticos. Cuando la temperatura baja de un punto crítico, se producen daños a la membrana que alteran su funcionalidad. Como conclusión, se puede decir que las plantas son uno de los organismos con mayores capacidades adaptativas en la Tierra, ya que resisten las perturbaciones en los diversos ambientes en los que ellas residen. Gracias a las especializaciones que han desarrollado, pueden asegurar un cierto grado de éxito, ya sean condiciones, uso total de nutrimentos, agua, calor o luz, en el ambiente que residen. Estas adaptaciones les han ayudado a sobrevivir durante millones de años, y el conocerlas ha ayudado a comprender las limitaciones para su adecuado desarrollo y crecimiento.